Bienvenidos al consultorio de Miguel, ya en esta semana, en la edición del día jueves. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos a través de la 99, tu estación favorita en Morelos, y también a través de lo que es YouTube, en Diario de Morelos 1, para que ustedes puedan checar el playlist de todo lo que son los consultorios de Miguel que hemos tenido durante este 2024. Hoy estaremos hablando de hipertensión arterial. Para eso está con nosotros el doctor Patricio Heriberto Ortiz Fernández, que es médico cardiólogo clínico e intervencionista, egresado de la UAM, actualmente jefe de servicios de hospitalización en el Instituto Nacional de Cardiología y coordinador del programa de atención de infartos en Morelos. Doctor, nuevamente bienvenido. Usted ya es un doctor del consultorio de Miguel, lo cual nos da mucho gusto nuevamente que nos honre con su presencia aquí en la cabina. Oye, Miguel, muchas gracias por la invitación. Felicidades por el programa primero y bueno, para nosotros es básico poder platicar de esos temas al público. Son temas muy importantes de salud y entonces agradezco mucho tu espacio, porque la salud poblacional pues se afecta más con problemas de este tipo, los cardiovasculares, la hipertensión y todo esto, y poderlo platicar con el público que muchas veces no va a consulta, no sabe que está enfermo, no sabe que está en riesgo, es importantísimo para mí. Creo que es un porcentaje alto los que no acudimos de repente a una revisión, si es que no nos duele algo, ¿no? Claro. Sino hasta que tengamos algún tipo de síntoma o algo que ya sea tal vez más grave es cuando acudimos precisamente pues con los especialistas o con los médicos. Claro, yo creo que en este sentido la hipertensión es el mejor ejemplo de esto. Uh-huh. La hipertensión es el asesino silente, ¿no? Vamos a plantearlo de esa manera, así se le ha llamado hace mucho tiempo. Entonces a lo mejor puedes tener presión alta, no sientes nada, y puedes estar años teniendo la presión alta y no darte cuenta. Entonces a lo mejor te enteras cuando ya se complicó con un infarto, con una embolia, en fin, alguna otra cosa, ¿no? Muy bien, y me gustaría empezar precisamente hablando y definiendo qué es la hipertensión arterial y por qué se llama el asesino silencioso o silente. La presión arterial es justo lo que necesita el circuito de sangre del organismo. Vamos a poner una red de agua para que vaya sangre a todo el organismo y lleve oxígeno y lleve nutrientes, en fin, ¿no? Esto necesita un bombeo, una presión para que vaya circulando, y en algunas personas esta presión aumenta, esta resistencia que ponen las arterias a la circulación de la sangre aumenta, entonces el corazón tiene que bombear más fuerte, la sangre pasa con más presión y empieza a dañar las arterias por dentro. Arbitrariamente se definió que la presión arterial normal en los adultos es 120/80. Ajá. Y a partir de 140/90 llamamos hipertensión. Es un poco arbitrario, pero eso está dado por el aumento de riesgo de tener otras enfermedades como embolia, como infarto, como insuficiencia arterial de las piernas, y entonces, bueno, llamamos hipertensión a esa cifra, ¿no? Más de 140/90 para la población normal, uh-huh, o más de 130/85 para los diabéticos que tienen mayor riesgo de enfermedades vasculares. Muy bien. ¿Quiénes sufren más o tienen más este tipo de hipertensión arterial, los hombres o las mujeres? Fíjate que antes de la menopausia, uh-huh, o a una edad más temprana, los hombres empiezan a presentar hipertensión, y eso es un tema importante porque también las mujeres presentan hipertensión. A partir de la menopausia se iguala la incidencia de hipertensión, es muy similar, no sé, 55-45, pero okay, es muy similar. Pero antes de la menopausia los hombres tendemos a presentar la hipertensión antes, y eso es un buen punto para hacer un llamado a que los adultos jóvenes entre los 35, 40, 50 años se empiecen a checar. Es la época en la que estamos trabajando, es la época en la, uh-huh, que habitualmente estamos ocupados. A lo mejor no nos da tiempo de ir al centro de salud, a lo mejor no hacemos un tiempo para una consulta, pero es una época de riesgo. Entonces, así como nos preocupamos por la salud de las mujeres en cáncer de mama, en cáncer cervicuterino y ahora en hipertensión, en infarto, tenemos que preocuparnos por la salud de los hombres en edad productiva, económica, y recordarles que hay que trabajar, pero hay que ir al doctor y hay que cuidarse, hay que hacerse exámenes de vez en cuando, ¿no? Y esto dice que es entre el adulto joven a partir de los 35, entre 35 y 40 años, ¿verdad? 35, 45 años empezar con estos chequeos, ¿no? ¿Cuáles serían, si podemos mencionar algunas de las principales causas de la hipertensión arterial, doctor? Fíjate que yo te diría que la primera causa de la hipertensión es una carga genética que te predispone.
Los mecanismos que causan hipertensión arterial son muchos, ¿no? Y entonces depende de tu organismo, depende de tu carga genética, alguno de esos se expresará más o menos temprano o tarde en la vida y la presión podrá subir. Pero hay factores que contribuyen a que desarrolles hipertensión más pronto o a que desarrolles hipertensión más severa, y esos son los que podemos trabajar. Si yo sé que tengo familia de hipertensos, me voy a checar antes. Pero si yo subo de peso, como mucha sal, no hago ejercicio, duermo mal, ronco, eso es muy importante, el ronquido. Es probable que yo desarrolle hipertensión más temprano o más seria. Entonces, esos serían como factores de riesgo para hipertensión, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, el trastorno del sueño por ronquido, y excesos en la comida, con exceso de azúcares, exceso de sal. Muy bien. ¿Cuál sería la cantidad ideal? Sabemos que hubo una campaña en años anteriores donde se pidió que en lugares como fonditas, restaurantes y demás lugares donde ofertan comida se retiraran precisamente los saleros, ¿no? Porque no sé si como mexicanos o en general también en otras poblaciones a nivel mundial, antes de probar los alimentos casi siempre le pones sal sin aún probarlos. Creo que hoy en día sigue sucediendo porque los podemos pedir. Si sabemos que a lo mejor no nos sabe la comida, lo pedimos. Hay que tener un programa personal, una convicción personal de ir disminuyendo la sal. El tema hoy es que los alimentos procesados ya vienen con sal. Si imaginamos un salero, la sal que nosotros le ponemos a los alimentos es la tapita. El resto de la sal que consumimos ya viene en los alimentos. Entonces tenemos que ser cuidadosos dónde están las fuentes de sal. Por ejemplo, yo te diría, los refrescos tienen sal, tienen sodio como conservador, y no lo sabemos. Pensamos que tomamos un refresco y a lo mejor toma agua, y si lo tomamos, tomamos agua con azúcar. Con azúcar. De hecho, es lo que nos dicen regularmente. Siempre se dice que estás tomando tanta cantidad de azúcar. Mucha azúcar, ¿no? Mucha. Sí. Y me llama la atención mucho, ¿no? Tú vas a comer tacos y si pides un refresco de dieta te ven mal. En vez de que digas, oye, me voy a ahorrar 3 cucharadas de azúcar. No, o sea, si comemos tacos tiene que ser con refresco normal para echarle otras 3 cucharadas de azúcar a la dieta, ¿no? Pero tienen sal. Por ejemplo, los embutidos, los enlatados, pues tienen sal. Entonces, muchos de los sazonadores son ricos en sal, por supuesto. Claro. Entonces, en el día a día comemos mucha sal sin darnos cuenta. Y por supuesto que tenemos alimentos hipersalados, ¿no? Ya no digas si te comes unas papas fritas, o si te comes una cecina, o un chicharrón, o unos dulces estos que son más sal que de azúcar. Entonces, sí tendríamos que tener cuidado. Tendríamos que revisar cómo está nuestra alimentación, ir a alimentos más naturales, menos alimentos procesados, disminuir los refrescos, obviamente, y mucha agua natural. Y hablando ahora de los síntomas, que hablamos de que es una enfermedad o padecimiento silencioso, ¿hay síntomas con la hipertensión? ¿Hay algunos que sean más comunes o de plano ya hasta que tengamos en un grado o un nivel alto esta situación puede ser que nos demos cuenta? Lo que yo te quisiera insistir y decirle al público es la presión no se siente, ¿sí? O sea, hay gente que te duele la cabeza, vas y tienes la presión alta, pero igual te dolió la cabeza porque te desvelaste o por otra cosa y tu presión viene alta todo el tiempo. Muy ¿no? bien. Algo que es clásico, por ejemplo, cuando tienes un derrame en el ojo, ¿no? Es que se subió la presión. Y pues sí, a lo mejor te viste en el espejo y te espantaste y la presión se te subió, pero la mayoría de los derrames en el ojo no son por la presión alta. Ni por estrés. Muchos son por cambio de clima. ¿Sí? Pero hay veces que pues ya tienes síntomas de presión alta, como zumbido en los oídos, como dolor en la cabeza. A lo mejor tu presión ya es muy alta y ha tenido un tiempo de estar alta. De nuevo, no esperes a tener un síntoma. Si ya estás en edad, si tienes familia hipertensa, ve a checarte. Obviamente, si te duele la cabeza, si te zumban los oídos, si ves lucecitas, pues ve al doctor. O sea, claro. ¿Sí? Esos son los indicadores, qué mejores síntomas para poder acudir precisamente a un diagnóstico. Y hablando precisamente de esto, ¿cómo se diagnostica la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es muy sencillo.
el aparatito de la presión, el baumanómetro. Hoy en día sugerimos que sean digitales. Y sugerimos, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, hemos participado con ellos en el programa de hipertensión a nivel nacional, y la sugerencia es que sean digitales. ¿Por qué? Porque así ya no hay error de uso, es relativamente fácil usarlo, que si escucho el ruidito, que si no lo escucho, en fin. Entonces, digitales está bien, digitales certificados. ¿Cómo diagnostico la presión? Bueno, voy a algún servicio médico, puede ser una enfermera, puede ser un técnico, me siento tranquilo 5 minutos y que me chequen la presión. Y ya. La primera determinación tiene que ser en los 2 brazos para ver si no hay algún cambio en uno u otro. Y ya, oye, está alta, bueno, entonces viene un proceso de confirmación. ¿Sí? ¿Sabes qué? A lo mejor vete a tu casa con un aparato y chécatela en casa en situaciones de reposo para ver si efectivamente en tu casa está alta, o no. A lo mejor es hipertensión que le llamamos de bata blanca, hipertensión de consultorio, ¿no? Ok. Oye, tengo dudas, se pueden poner un aparatito que te checa la presión cada media hora durante un día, que se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial, y lo podemos confirmar. Pero en realidad, baumanómetro digital, que a veces cuestan menos que las pastillas de la presión, y a checarlo, ¿no? A checarlo en el consultorio, si efectivamente se documenta que es alta, idealmente checarlo en casa para confirmar el diagnóstico y para saber si nuestro tratamiento está siendo efectivo. Hablando, ahorita que mencionó lo de las pastillas, automedicarse con estas situaciones, que creo que estamos acostumbrados mucho a eso, o mal acostumbrados, o tenemos ese mal hábito. Mi compadre está tomando tal para la presión, o mi mamá toma tal. Claro. Mira, no. Automedicarse nunca es correcto. Obviamente la gente que ya toma pastillas de muchos años sabe que si va a la playa va a estar un poco más baja y toma menos. Bueno, eso es ajustarse el manejo, pero automedicarse no es correcto. Entonces, cuando nosotros detectamos hipertensión, tenemos que establecer el riesgo completo. O sea, ¿qué es el riesgo completo? Bueno, ¿cómo está tu peso? Cómo está tu colesterol, cómo está tu azúcar, y si hay alguna evidencia ya de que haya daño. ¿Sí? Si hay alguna evidencia de que haya alguna arteria tapada, podemos hacer un electro que nos va a decir si tu corazón está creciendo o no, y con eso poder hacer un riesgo. Y dependiendo de ese riesgo, los objetivos de control de la presión van a ser más o menos intensos. Muy bien. A veces hay confusión en esa situación de cuáles son los niveles normales de presión arterial. Me gustaría mucho que nos compartiera eso. Eso es bien importante. La hipertensión se define a partir de 140-90. Entre 130 y 140 las cifras pueden variar dependiendo de las asociaciones. Podríamos llamar prehipertensión. Y entre 85 y 90 podríamos llamar prehipertensión. Pero si tienes diabetes, es muy importante saber esto, los objetivos son diferentes. Debes de tener menos de 130, menos de 85, porque la diabetes y la hipertensión juntas causan más daño, entonces tus niveles de control deben ser mayores. Ahora, la presión es variable. O sea, si yo me checo la presión ahorita, te la checo a ti y vamos a caminar, regresamos, vamos a tener otra presión. Claro. O a lo mejor después de estar sentados una hora platicando tranquilos, la presión bajó. La presión se modifica, ¿sí? Pero tiene que modificarse dentro de ciertos rangos, ¿sí? Que esté idealmente abajo de 140-90 la mayor parte de las veces. Oye, una vez tuve 140-90, no pasa nada. Si al cabo de la semana tienes una y las demás está normal, pues bueno, no pasa mucho. Pero no se vale lo que me dicen algunos pacientes. No, mi presión normal es 150-80, 150-100, no es normal, o sea, no es normal. Es lo que comúnmente lo tiene. Tienes hipertensión y no estás controlado. Claro, si a ese paciente a lo mejor tú lo pones en 110, 70, se va a sentir mal unos días, luego se va a acostumbrar. Y entonces a lo mejor dice, ya ves, mi presión normal es 150-100 y me estás haciendo sentir mal. No es normal. Más de 140-90 no es normal. Oye, ¿los pacientes mayores pueden tener la presión más alta? Algunos sí. Hay que intentar bajarla. Si en el proceso de bajar esa presión alta se empiezan a sentir mal, podemos ser un poco tolerantes en los mayores frágiles hasta 150. Pero en los mayores, no es que yo a los
40 años pueda decir, oye, mi presión normal es 140/90, si la uso, no está bien. Tomar en cuenta todo esto de verdad y siempre acompañados del médico, que es quien sabe. Y tendríamos que hacer esto como muy común, estarnos midiendo la presión o cada cuánto tendría que ser a partir, por ejemplo, de lo que dice de 35 a 45 años. Yo te diría uno, ¿cómo está el tema de la familia? Oye, mi familia son hipertensos, mi mamá fue hipertensa joven, mi papá fue hipertensa joven. Pues a los 30, 35 yo me empiezo a checar la presión. Okay. A lo mejor una vez al mes, si no detecto hipertensión, bueno, pues ya, ¿no? Uh-huh. En algún momento puede ser que esté alta y será el momento entonces de irnos checando. A partir de los 40 yo diría a todos, al doctor, o a checarse a un servicio médico, a tu centro de salud, al seguro, al ISSSTE, donde sea, que te hagan un chequeo. Todos, Secretaría de Salud, bueno, ahora IMSS Bienestar, el Seguro Social y el ISSSTE, tienen programas de atención primaria. Entonces tú vas y digo, oye, quiero saber si estoy hipertenso, te van a checar la presión, te van a revisar, a lo mejor hasta te piden unos exámenes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hacerlo, yo diría una vez al año. Las mujeres a partir de la menopausia, empezar a checar la presión arterial. De nuevo, yo soy mujer, mi familia es hipertensa, no me voy a esperar a la menopausia. A lo mejor a partir de los 35, de los 40, me voy a checar la presión. A partir de los 40 todos los hombres, a partir de la menopausia todas las mujeres, a checarse la presión. Pues muy bien, doctor. Gracias por esta información que nos está brindando el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel, hablando hoy de hipertensión arterial. Es el doctor Patricio Heriberto Ortiz Fernández, médico, cardiólogo clínico e intervencionista que está platicando con nosotros en el consultorio de Miguel. Ya saben que está abierto el número de WhatsApp al 777-270-4902 para que nos hagan llegar sus dudas o preguntas. Recuerden, el consultorio también es para eso, para que no se queden ustedes con alguna duda si están pasando por alguna situación como esta o alguno de sus familiares y tienen a lo mejor pues una pregunta, háganla al 777-270-4902. Pues bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el consultorio de Miguel en la 99. Seguimos en el consultorio de Miguel aquí en la 99, gracias por estar con nosotros y seguimos hablando de hipertensión arterial. Siguen llegando ya sus preguntas a través de lo que es nuestro WhatsApp, ya lo saben, en el 777-270-4902. Doctor, para que nos apoye con algunas dudas que tienen algunos de nuestros radioescuchas. Hola Miguel, doctor, buenos días. A mi esposo le dieron unas taquicardias la semana pasada. ¿Cree que sea un aviso de un infarto? Como tal, las palpitaciones no son un dato de infarto específicamente, pero si estamos teniendo palpitaciones, el corazón está diciendo aguas. Entonces, vale mucho la pena que lo revisara un médico, a lo mejor hacer un electrocardiograma, evaluar su riesgo global de infarto, hipertensión, diabetes, colesterol, en fin, para ver si hay que dar algún tratamiento específico. Si las taquicardias fueron fuertes, hay que ir a urgencias. Okay. Perdón. No esperar a que se pasen. Si yo estoy teniendo palpitaciones, hay que ir a urgencias. Puede ser un infarto o puede ser una arritmia seria que requiere tratamiento. Muy bien. Si uno ya toma pastillas para la presión, ¿cuáles serían algunos de los efectos secundarios de precisamente estar tomando este tipo de medicamentos? El riesgo a largo plazo de tomar medicinas para la presión es prácticamente nulo. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Antier me decía una paciente, bueno, es que voy a tomar pastillas y me van a dañar los riñones. No. Si tienes hipertensión y no te controlas, se te van a dañar los riñones y el corazón y el cerebro, ¿sí? Oye, se me va a dañar el hígado. Ninguno de los antihipertensivos habitualmente genera daño al hígado. Hay como efectos colaterales inmediatos de bajo riesgo, por ejemplo, el famoso amlodipino, te puede hinchar los pies, entonces si se te están hinchando las piernas, hay que cambiar el medicamento, ajustar la dosis, agregar otro, el captopril y sus primos, enalapril, pueden dar tos, entonces si esto es, hay que cambiar a otra familia de antihipertensivos, pero no dejar el tratamiento por eso. Tenemos una gama relativamente amplia para manejo y sí sería a lo mejor un mensaje, ahorita que ya hablamos de tratamiento médico, 2 o 3 cosas, ¿no? 1, cuando empiezas tratamiento médico es poco probable que lo dejes y ahorita platicamos qué podríamos hacer para dejarlo.
hay que confirmar que el tratamiento está siendo eficiente. El que yo tome una pastilla o 2 o 3 al día no significa que ya me controlé. Ok. Es más, mensaje para el público importante, es poco probable que con un solo fármaco te controles. A veces necesitas 2 o 3, porque la presión tiene muchos vías fisiopatológicas, muchas vías del organismo que pueden producir hipertensión. Entonces, a lo mejor yo puedo bloquear con una pastilla 1, pero no va a ser suficiente. Entonces, necesito bloquear 2 o 3 de los caminos que llevan a la hipertensión dentro del organismo. Y eso requerirá a lo mejor 2 o 3 fármacos. El sector salud hoy en México está bastante favorecido con esto. Tenemos un cuadro básico que se actualizó este sexenio y se disponen ya de medicamentos combinados. El Seguro Social lo tiene, el ISSSTE lo tiene y Secretaría de Salud lo debería tener. Entonces tenemos mejores medicamentos hoy, pero de nada sirve si no los tomamos primero, los tomamos bien y confirmamos que hayan tenido efecto. Entonces, no es tomarme la pastilla, es tomarme la pastilla y checar que mi presión se haya controlado. Eso es importante. A veces pensamos que la pastilla es mágica o los medicamentos son mágicos y si no le damos el seguimiento o medimos precisamente cómo va progresando o va mejorando, se controla, pues no sabemos. Claro. ¿No? Entonces, eso es bien importante. El lema de la OMS este año, para el Día Mundial de la Salud, bueno, del año pasado, fue que tomáramos los pacientes responsabilidad sobre nuestra salud. Entonces, cuando nosotros pensamos en hipertensión, o pensamos en diabetes, o pensamos en colesterol alto, todos los factores de riesgo cardiovascular, cuando pensamos en riesgo cardiovascular, tenemos que saber que vamos a hacer un equipo con el médico, pero los directores somos nosotros. Nosotros mismos, el autocuidado. Hay que tener autocuidado y ser guiados, ¿sí? Ok. Entonces, en ese sentido, sí es bien importante. Oye, ya soy hipertenso desde antes, no soy hipertenso, o no sé, yo voy y me checo. Oye, si soy hipertenso, me sigo checando. Y si ya estoy hipertenso, ¿qué haría? Bueno, pues lo primero que yo te diría es, pues, si estás bien hipertenso, o sea, si son 150, 100, pues ya dale las pastillas de una vez para bajar eso, ¿no? Pero además de eso, yo tendría que ir a otras cosas. Por ejemplo, bajar de peso. Si yo bajo 10% del peso corporal, un buen porcentaje de los pacientes disminuyen su dosis o incluso dejan de tomar fármacos. Soy sedentario, empiezo a hacer ejercicio. Eso puede ayudar a que la presión baje y a lo mejor podría incluso dejar de tomar pastillas. Si ronco mucho, tratar el ronquido, eso es bien importante. ¿Qué pasa con esa situación? Porque creo que nunca lo tratamos. No sé en qué porcentaje tenga usted de conocimiento que roncamos nosotros. El ronquido en la población general no tengo el dato, pero entre los hipertensos es bien frecuente. A lo mejor el 30 o 40% de los hipertensos tienen historia de ronquido, y cuando dejas de respirar en la noche, que se llama apnea de sueño, que te queda así torado, esa apnea se asocia a hipertensión. Dicen que cuando tú controlas la apnea, hasta el 30% de los hipertensos se controlan. Yo te diría que más. O sea, cuando un buen roncador le quitas el ronquido, le tienes que empezar a bajar los medicamentos porque la presión se empieza a controlar sola. El buen dormir, a lo mejor no roncas, pero tienes insomnio. Entonces, si puedes dormir mejor, tu presión se va a controlar, ¿sí? Oigan, es que me estresan mucho y se me sube la presión. No, el estrés sí es causa de subir la presión, pero el estrés es nuestra respuesta a los eventos y nosotros tenemos que empezar a controlarlo, ¿sí? Porque si no, pues vamos a estar hipertensos toda la vida porque la vida es estresante. ¿Y todos? Todo, ¿no? Exacto. Entonces, si tu hipertensión tiene mucho que ver con el estrés mental, bueno, pues tendrás que buscar apoyo, a lo mejor hasta terapia o a lo mejor hasta ansiolíticos para que eso nos ayude a controlar tu presión. Hay factores entonces alrededor de la hipertensión que pueden precipitar o descompensar la hipertensión, y esos también tendrán que ser atendidos. Muy bien, doctor. Llega otra pregunta hablando precisamente de las recomendaciones, que es la actividad física. Si usted nos puede apoyar con algún tipo de ejercicios físicos que son más beneficiosos para las personas con hipertensión. La actividad física es la mejor recomendación que un médico le puede hacer a un paciente. O que un papá a sus hijos, o que un hermano a sus hermanos. O sea, la actividad física es bien importante. Las guías hoy, las sugerencias hoy de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, es 30 minutos de ejercicio aeróbico y 15 minutos de ejercicios de fuerza. Hay
el músculo es el mejor protector de la vejez, ¿sí? Entonces hay que tener fuerza muscular, que eso cuida las articulaciones, y hay que hacer ejercicio aeróbico, que eso nos ayuda con la hipertensión, que nos ayuda con el azúcar, que nos ayuda con el colesterol. Si me preguntas específicamente qué ejercicio baja más la presión, bueno, los ejercicios que se llaman isotónicos. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, como en yoga, que haces una posición, que te quedas 1 minuto, 2 minutos sin cambiar de posición, teóricamente eso ayuda más a bajar la presión. Entonces, si tú hicieras yoga con meditación, con relajación y ejercicios isotónicos, pues a lo mejor eso te impacta más la presión. Está descrito. Yoga, meditación, ejercicio bajan tanto la presión como las pastillas. Muy bien, o sea que también esa parte de estar como tranquilos, en paz, sin tanto pensamiento a lo mejor que nos pueda estresar o generar, ¿no? Aprender a controlar un poco las cosas que nos estresan es importante. Muy bien, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en el consultorio de Miguel, y nos están llegando más preguntas que le pediría que nos apoye precisamente para contestar algunas de ellas. Nos dice el contacto 20,853. Cuando yo manejo o estoy sentada y me levanto, siento que escucho el corazón en mi oído y tengo un zumbido en un oído, pero me tomo la presión y no la tengo alta. Mi papá y mi hermana son hipertensos. El zumbido en los oídos es muy frecuente y cada vez nos damos cuenta que no está asociado directamente a la presión. Eso se llama acúfeno, tiene algunas causas propias del oído, hay que revisarlo con el otorrino para ver si hay, o sea, qué se puede hacer para mejorar eso. Ejercicios, rutinas de estiramiento de cuello mejoran el zumbido en los oídos. Entonces, pero lo primero es que se cheque con un otorrino, que vaya con un especialista en oídos para ver por qué está teniendo ese zumbido. Es muy probable que su zumbido no sea por hipertensión, y ella lo ha contratado en el sentido de que cuando se tiene el zumbido la presión está normal. Hay que desmitificar eso. Si zumba en los oídos no es hipertensión, no necesariamente. Entonces, si tu oído zumba, chécate la presión, y si está normal, al otorrino que te revise. Muy bien, como siempre recuerden que este es solamente una guía, pero lo importante es que ustedes acudan a una valoración o un diagnóstico sobre estos síntomas o a lo mejor algún tipo de complicaciones o molestias que estén teniendo, porque a veces nos dejamos ir solamente también por otra cosa, lo que vemos o leemos en internet, o alguien nos pasa un remedio casero y decimos, haz esto y con esto ya vas a ver que va a desaparecer. Nada como sí ir a una valoración y a una cita médica para que tengamos en cuenta que pues no hay algo que sea complicado y que tal vez no es nada más que el estrés o una situación que se te metió agua en el oído, hablando de una situación como esta, o la altura a lo mejor de la ciudad donde vives, no lo sé. Hay muchos factores, pero siempre de verdad acudir con su médico y con el profesional de la salud. Estamos en el consultorio de Miguel, estamos hablando de hipertensión arterial. Sigan ustedes enviando sus preguntas y dudas al 777-270-4902. Está con nosotros el médico cardiólogo clínico Patricio Heriberto Ortiz Fernández, con nosotros apoyándonos en este consultorio de hoy jueves. Regresamos al consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros en este día jueves hablando de hipertensión arterial, tema importante como todo lo médico que tratamos aquí en el consultorio. Gracias por todas sus preguntas a través del 777-270-4902. Doctor, pues otra pregunta que también nos llega respecto a la situación de ¿qué tipo de medicamentos se utilizan comúnmente para tratar la hipertensión y cuáles son sus posibles efectos secundarios? Que lo mencionamos un poquito hace rato, pero sí me gustaría a lo mejor ahondar un poco más porque nos están preguntando nuevamente esto. Bueno, lo primero es que voy a pecar de exagerado, pero no es como cualquiera de los temas que tratamos aquí. Hablar de hipertensión es hablar de la enfermedad más importante en costo de vidas en el mundo. De plano. Hay que entenderlo así. Que a lo mejor no habíamos puntualizado eso. Sí, de hecho no, qué bueno que lo mencionas. De las, como tal, enfermedades que diagnosticamos y tratamos, la que más causa muerte en el mundo es la hipertensión, a través de sus complicaciones tardías. Y entonces, si quieres, hablamos un poquito de las complicaciones y luego hablamos de los fármacos. Muy bien. No lo habíamos puntualizado y qué bueno que se vino esa situación. La hipertensión, que a pesar de que puedas no sentirla, es la primera causa de hemorragias cerebrales. ¿Sí? Es de las primeras causas o la primera causa de infartos cerebrales.
No es lo mismo tener un derrame cerebral que tener una embolia, sería en el contexto. Pero los dos causan lo mismo, discapacidad, inmovilidad, estancia en casa, estancia en cama, deterioro importante de la vida del paciente y de su familia. Ok. Entonces, ahí estaremos en la parte de arriba, ¿no? O sea, la hipertensión se asocia a embolias, se asocia a hemorragias cerebrales. La hipertensión es la segunda causa, la primera causa de infartos cardíacos. La hipertensión genera insuficiencia cardíaca. La hipertensión es la segunda causa de insuficiencia renal. La hipertensión causa hipotencia en los hombres. Y la hipertensión causa claudicación intermitente. La presión no controlada puede causar deterioro mental, demenciación, ¿sí? Entonces, bueno, son muchas cosas. Son, dirían, demasiadas, por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, cuidarnos. entonces si asociamos, si vemos las causas más frecuentes de muerte, ¿sí? Si juntamos el infarto con la embolia, pues la hipertensión causa más muertes, causa el doble de muertes que el cáncer. Ok. Entonces, qué bueno que tocamos ese tema. La hipertensión es la enfermedad más mortal en el mundo. Y controlarla es relativamente fácil. ¿A qué me refiero? Fármacos y cambio de estilo de vida, cambio de hábitos de vida, ¿no? Y fármacos hay varios. Te diría que los diuréticos, como el hidroclorotiazida, la gente está muy con los inhibidores del calcio, como el nifedipino, el amlodipino, los medicamentos se llaman IECAS, pero es el captopril y sus primos. Captopril, por cierto, no es anuncio de nada, ni es contra nadie. Captopril no sirve para la presión porque la vida media es corta. Entonces, cuando les digan, tómate un captopril al día, no sirve. Hay enalapril, que es 2 veces al día, hay ramipril, lisinopril, perindopril, hay primos que es 1 vez al día. Esos sí, para el control de la presión, o captopril cada 8 horas. Perdón que haga el anuncio, pero sí hay que puntualizarlo, claro, porque lo que más manda la gente para la presión es un captopril. Un captopril no sirve. O 3 al día, o mejor 2 enalapril, o un ramipril, perindopril, lisinopril, que son además fármacos, algunos de ellos muy baratos si tú los vas a comprar, y en las instituciones públicas ya tienen de una sola dosis al día. Entonces, bueno, están los priles, están los pinos, los amlodipinos, los nifedipinos, los luego vienen los tanes, los sartán, el telmisartán, el valsartán, son varios. Ok. Y cuando todo eso no está funcionando, puedes ir a los beta-bloqueadores. Antes usábamos mucho metoprolol para la presión, ahorita ya los dejamos en una segunda línea. Metoprolol, bisoprolol, nebivolol, en fin, hay una serie de fármacos. Todos son buenos, cada paciente podrá usar unos u otros. Es muy probable que tengamos que combinar varios. Eso hay que entenderlo desde el principio. No es porque yo sea demasiado hipertenso que tengo que tomar varios. No, a lo mejor tu hipertensión tiene varias causas diferentes dentro del organismo y requieres a lo mejor más de un fármaco para tener un control adecuado, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que combinar varios. Los efectos colaterales. Los efectos colaterales habitualmente son menores, ya lo dije. Piensen en los efectos colaterales de la hipertensión. Ya los platicamos ahorita. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, sí. Si yo tomo lisinopril, a lo mejor me da tos y lo tengo que dejar y entonces me van a cambiar a telmisartán. Puedo tomar telmisartán toda la vida y no voy a tener un problema. A lo mejor se me baja la presión alguna vez, a lo mejor se me sube, se me descontrola, necesito agregar otro fármaco, pero lo que estoy logrando con esto es disminuir mucho la posibilidad de tener una embolia, una hemorragia cerebral, un infarto, insuficiencia cardíaca, falla renal, impotencia, insuficiencia arterial, claudicación intermitente, que yo camine y me duelen las piernas. Entonces, el balance es clarísimo. O sea, es que voy a tomar ramipril toda la vida y me va a dar cáncer de hígado. No. O sea, las complicaciones crónicas de eso son muy pobres, muy bajas, y las ventajas de usarlo son innumerables. ¿Sí? Pues muy bien, siempre guiados. Siempre guiados. Sí. Sí. Es que mi compadre tomó medicina para la presión, le dio falla renal. No. O sea, tu compadre fue un hipertenso que no se controló y ya cuando no podía más empezó a tomar medicina para el riñón, medicina para la presión y bueno, pues apareció la falla renal, ¿no? Muy bien. Recuerden que cada cuerpo y cada caso es muy particular.
porque Claro. también depende de los hábitos y el estilo de vida que cada una de las personas tiene, también la cuestión de la historia pues clínica, familiar. Familiar es importante. Sí, sí, sí. Hay que tomar en cuenta esto y de repente no automedicarnos o nunca automedicarnos más Claro. bien por esta situación. Claro. Cuando ya tengamos algún tipo de dolor o algún tipo de, llamarlo síntoma, que no es prácticamente un síntoma como usted lo dice, doctor, Claro. porque es una enfermedad o un padecimiento que es silente. Y ahora, el seguimiento médico que se recomienda para una persona con hipertensión, ¿cuál sería? Una vez que te encuentran cifras altas de presión, platicábamos hace rato, lo ideal sería que tú pudieras checar la presión en casa, prácticamente diario, en situaciones cómodas, relajado, tranquilo, que no vengas de comer, que no vengas de correr, que te puedas sentar 5 minutos cómodo en la mesa y checarte la presión. Ok. Y entonces vas haciendo un registro. Si la presión está persistentemente alta, habrá que empezar un tratamiento. Si tu presión inicial fue muy alta, o sea, cuando la primera vez que fuiste al consultorio te encontraron 160, 100, pues bueno, habrá que iniciar un tratamiento. Habrá que iniciar las medidas no farmacológicas, peso, sueño, ronquido, sal. Ya que hiciste eso, checar tu presión en casa. Idealmente, si el sistema lo soporta, si tú vas a mi consultorio, yo te diría en 6 semanas, nos vemos con tu bitácora para ver si estamos controlados o no controlados. Ok. Una vez que se diagnosticó la hipertensión, yo tengo que hacer exámenes para conocer todo tu riesgo cardiovascular. La hipertensión muchas veces viene de la mano de colesterol alto, de azúcar alta, de ácido úrico alto, y hay que checar cómo está la tiroides, en fin, una serie de cosas. Entonces, en la primera consulta, idealmente deberíamos pedir los exámenes, por lo menos básico, para ver el riñón, para ver el azúcar, para ver el colesterol, los triglicéridos no me preocupan tanto, para ver la orina, no vaya a ser que estés orinando piedritas o que estés orinando proteínas, que eso habla de daño de la hipertensión sobre el riñón. Ya que conocimos ese daño, vamos a fijar objetivos. Esto es, tu azúcar anda altita, tu colesterol anda altito, estás gordo, pues mira, tu presión yo la voy a querer muy cerca de 120-80. Oye, todo lo demás está bien, solo la hipertensión, bueno, pues la dejamos en 130-90, la dejamos un poquito más arriba, no hay que preocuparnos tanto, ¿no? Muy bien. Y actuar en efecto. O sea, si tu colesterol está alto, pues ni modo, medicina por el colesterol. Si tu azúcar ya está en niveles, pues ni modo, azúcar. A lo mejor no eres diabético, pero estás en la prediabetes, te voy a dejar un medicamento y te voy a insistir mucho en la dieta y te voy a insistir mucho en el ejercicio. Oye, tengo ácido úrico y me duele, tengo gota, pues te voy a dar el tratamiento porque eso va a cuidar también el riñón. El organismo es todo y lo tenemos que cuidar todo, no nada más es la hipertensión, ¿no? Entonces, vamos a conocernos bien tu hipertensión y todo tu organismo para darte un tratamiento completo que disminuya tu riesgo de eventos. Muy bien, doctor. Una última pregunta antes de despedirnos el día de hoy. Nos dice César que hay de cierto que con una vez que te suba la presión ya eres hipertenso. Eso es lo que me dijeron y desde esa ocasión tomo losartán de 50, y por otra parte me hice estudios clínicos y todo salió bien, pero me dijeron que aún así tengo que seguir tomando la pastilla, aunque sí he sentido cambios en mi organismo, pero también me dijeron que puede ser por ansiedad. ¿Qué hay de cierto en esto? No, justo platicábamos ahorita de cómo hacemos la ruta diagnóstica de la hipertensión. Si yo te encuentro hipertenso, lo confirmo con hipertensión en casa o con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si efectivamente tu presión está alta, te empiezo tratamiento y te empiezo medidas no farmacológicas. Si bajas de peso, si dejas el alcohol, por cierto, sí, que no se nos vaya. Si tienes una ingesta alta de alcohol, bajar la ingesta de alcohol. Antes decíamos que 2 copas al día podría ser sano, hoy la OMS prefiere que no sea nada, pero si tienes una ingesta alta de alcohol, bueno, eso te va a descontrolar la presión. Si tú tratas eso, bajas tu estrés, duermes mejor, dejas de roncar, a lo mejor puedes no tomar pastilla. A lo mejor el día que llegaste con la presión alta al consultorio estabas estresado, estabas nervioso, te espantó el doctor, te salió alta la presión y después tu presión puede estar normal y a lo mejor no necesitas el tratamiento. Lo que no puedes hacer es dejarte de chocar, ni tomando las pastillas ni sin tomarlas. Hay que checarse. Yo no quiero decir, se te subió la presión y no se te va a volver a subir. No. Ni es cierto que si ya una vez se te subió, se te va a subir siempre, pero es muy probable que sí se te suba y entonces que necesites controlarlo. Ni es cierto que si ya tomaste la pastilla y se te bajó la presión, o más bien que si ya se tomaste la pastilla, ya se controló la presión. Igual le estás tomando la pastilla y tu presión no está controlada. Entonces, una vez que te encontraron presión alta, a checarnos.
¿Sí Muy me bien, explico? sí, claro. Nos están pidiendo sus datos también, doctor, si tiene algún número de contacto donde pueden agendar tal vez una consulta con usted. Claro que sí, con mucho gusto. En Cuernavaca es 777-314-5693 en Cárdica. Ese es un centro de atención predominantemente cardiovascular aquí en la ciudad. En Cárdica. Entonces, Sí, sí. nuevamente el teléfono, por favor. 777-314-5693. Una última pregunta, si me permite, doctor, porque ya estamos casi al final. Bajé 15 kilos, pero sigo un poco hipertensa. Ya poco, pero mi dieta es catogénica. Inicié el lunes, otra vez con catogénica, pero tengo dolor de riñón. Por alguna razón pienso que puede ser que sea la catogénica. No tomo y no fumo. No, la cetogénica no tendría que asociarse a litiasis. Hay unas dietas que pudieran tener mucho sodio o mucho calcio, algunas cosas sí que podrían hacer piedras. Si ese fuera el caso, habría que checarlo. Lo primero que yo le recomendaría es un examen de orina, a ver si efectivamente es el riñón lo que duele o en realidad lo que está doliendo es la espalda. Muchas veces cuando decimos nos duele el riñón, lo que tenemos es una lumbalgia que puede ser posicional o algo así. Si bajó 15 kilos, maravilloso. Si la presión sigue un poquito alta, pues a lo mejor habrá que continuar alguna pastillita para que la presión siga controlada y revisar el riñón. Revisar un examen de sangre para el riñón, un examen de orina para ver que no haya piedritas o otra cosa. Y si no, ir con el médico porque a lo mejor es dolor lumbar, ¿no? Muy bien. Nos llega una pregunta muy general, pero la quiero hacer para pues no dejar ninguna fuera. Bueno, que sí se quedaron varias, pero pregunta sobre la comida, qué tipo de alimentos debemos de comer, pero le pregunto en qué caso. O sea, porque es muy general esa pregunta, ¿no? Esa pregunta te la podría responder de una manera general. O sea, cuida tus alimentos procesados, enlatados, empaquetados, que son muy ricos en sal. Las comidas fuera de casa habitualmente son muy ricas en sal. Cuida los refrescos, que tienen mucha sal. Obviamente evita las comidas hipersaladas, chicharrón, papas fritas, cecina. Lástima por la de Capixtla. O sea, pero puede comer, pero no todos los fines de semana, claro, ¿no? El día que desayunas chicharrón comas cecina, ¿no? Si un día... Uy, y luego la mezclan, o la mezclamos, doctor. No, y bueno, y la otra es alimentos lo más naturales posibles, muchos vegetales, vegetales crudos o semicocidos que nos dan fibra, ¿sí? Y mucho líquido. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es el doctor Patricio Heriberto Ortiz Fernández, médico cardiólogo clínico e intervencionista, egresado de la UAM, actualmente jefe de servicio de hospitalización en el Instituto Nacional de Cardiología y también coordinador del programa de atención de infartos en Morelos. Gracias por estar con nosotros, doctor, por acompañarnos una vez más y apoyarnos con información importante, como siempre, en el consultorio de Miguel. Oye, Miguel, gracias a ustedes. Es para mí un privilegio poder platicar contigo, con la población en general, de temas que son muy importantes para la salud personal y para la salud pública del país. Muy bien, pues regresamos la próxima semana en el consultorio de Miguel. Gracias por escucharnos. Recuerden que en Diario de Morelos 1, a través del canal de YouTube, está precisamente este consultorio. En este fin de semana estará ahí arriba. Van a poder checar también los datos del doctor por si no lograron captar el teléfono y poder consultarlo también ahí en Diario de Morelos 1 a través del canal de YouTube. Bueno, me despido brevemente porque regresamos con Chavorrucos y Millennials aquí en la 99 y nos vemos y escuchamos la próxima semana en el consultorio de Miguel aquí en la 99.